Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos ustedes que siempre nos acompañan en nuestros estudios bíblicos. Recuerden nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8. Siempre les recordamos, mis amados hermanos y amigos, que este es un ministerio laico misionero. El objetivo nuestro es hacer obra misionera. Si alguno de ustedes quiere hacer obra misionera y puede compartir estos videos, también le invitamos para que lo pueda hacer así. Bienvenidos a todos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy, la purificación del santuario. Ya estaríamos por la parte número 10. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para comenzar. Dios eterno y bueno que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, Padre, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este privilegio tan grande que tenemos de haber conocido esta verdad maravillosa. Gracias por tu evangelio. Gracias por la salvación. Suplicamos, oh Dios, que podamos ser humildes y podamos compartir estas maravillosas verdades que hemos recibido. Padre, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender que realmente nos queda muy poco tiempo en esta tierra. Y sobre todo, mi Dios, ayúdanos a prepararnos para cuando tú vengas nos podamos ir contigo. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, en el estudio pasado comenzamos a presentar el recorrido del santuario, pero por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que en el estudio anterior habíamos presentado este mismo recorrido, ¿verdad? Recorrido por el santuario, pero lo habíamos hecho desde el punto de vista de nosotros, los redimidos. Redimidos, ¿verdad? Ahora, en el estudio pasado, lo comenzamos a hacer este mismo recorrido del santuario, pero por parte de nuestro Redentor. Y habíamos presentado varias cosas y quedamos en que íbamos a hacer un pequeño resumen antes de seguir con el nuevo tema de hoy. El resumen es el siguiente. Número 1, de lo que aprendimos en el estudio pasado. Sabemos que nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, cuando aún estaban en el huerto del Edén, decidieron desobedecer a Dios y hacerle caso al enemigo, o sea, al diablo y Satanás. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no los dejó abandonados, sino que por el contrario, les prometió allí mismo, en el huerto del Edén, que en su momento, Él mismo vendría a rescatarlos. Número 2. La Biblia reafirma esa promesa a través de toda la Santa Escritura y en varias épocas, con el objetivo de que se mantuviera viva la esperanza de ese Redentor prometido. Además, con cada reafirmación nos proveía más detalles específicos para que pudiéramos reconocer o identificar que fuera de toda duda que quién era ese Mesías prometido. Encontramos a través del estudio que la profecía tiene su cumplimiento precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, cuando Dios nos visitó en su primera venida a este mundo, naciendo como un niño en un pesebre,
significó que ese Mesías prometido desde el huerto del Edén comenzaría a ejecutar el plan de redención. O sea, ya había venido el tiempo cuando el Señor iba a venir. Ese Redentor iba a venir a esta tierra. Número 5. Esa primera venida del Redentor a esta tierra representa el comienzo de su recorrido por el santuario y lógicamente comienza su recorrido por el atrio. Eso es lo que hemos aprendido en el estudio pasado, ¿verdad? Ahora bien, yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes, la mayoría, si no todos, han leído la Biblia. Y ustedes saben que específicamente el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. El evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. 4 evangelios. Ahora bien, si han leído esos 4 evangelios, se tienen que haber dado cuenta de una cosa que es muy importante. Y es que los 4 evangelistas le dedican solamente una ínfima parte, escuchamos eso, ¿verdad? Una ínfima parte a ese periodo del Mesías. ¿A qué periodo? Al periodo de su niñez, su infancia y su adolescencia. Ninguno de ellos habla ni de la niñez, ni de la infancia, ni de la adolescencia de nuestro Señor Jesús. Lo que los evangelistas hacen es que durante 1, 2 o 3 primeros capítulos solamente se dedican a demostrar que las profecías señaladas en el Antiguo Testamento, todas, absolutamente todas, se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesús. Tenemos entonces que la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, hace un silencio casi total sobre el desarrollo de nuestro Señor Jesús hasta que llega a su adultez. Y a lo mejor algunos de ustedes estarán diciendo, caramba, yo no me acuerdo de eso, o yo no lo he visto, no me he dado cuenta. Pues para eso, como nosotros siempre decimos, nosotros demostramos todo lo que decimos. Vamos a mostrarle ahora los diferentes evangelios y qué es lo que ellos le dedican. Fíjense, el primer evangelio es según San Mateo. ¿Cómo comienza San Mateo? Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Luego, eso es en el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2, nos relata la visita de los sabios, que nosotros conocemos acá en otras Biblias como los Reyes Magos. Sigue diciendo en el capítulo 2 la huida a Egipto, porque ustedes saben que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Todo esto es cuando el niño Jesús es un bebé todavía, un niño. Luego dice acerca de la matanza de los niños. Luego presenta el regreso de nuestro Señor Jesús y sus padres, por supuesto, a Nazaret. No dice qué edad tenía el niño cuando regresó. No habla absolutamente nada de ese niño. Cómo fue su desarrollo. Qué era lo que hacía. Con quién hablaba. Nada. Luego, en el capítulo 3, comienza con la predicación de Juan el Bautista. Y en el mismo capítulo 3, entonces nos presenta el bautismo de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué recalcamos en el bautismo de nuestro Señor Jesús? Porque todos sabemos que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, ya era un adulto. Es decir, que de aquí en adelante, ya entonces se comienza a relatar la vida y obra de nuestro Señor Jesús ya como adulto. Vamos entonces al segundo evangelio. Marcos es todavía, le dedica todavía menos espacio, ¿verdad?, para escribir.
Por lo menos Mateo le dedicó 3 capítulos, ¿verdad? Marcos, en el primer capítulo, ni siquiera habla sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Comienza con la predicación de Juan el Bautista. Y rapidito ahí, en el mismo primer capítulo, comienza con el bautismo de nuestro Señor Jesús. Es decir, cuando llega al bautismo de nuestro Señor Jesús, ya llega a su adultez. Porque nuestro Señor Jesús fue bautizado ya siendo adulto. Ya mismo vamos a ver a qué edad específicamente. Si se dan cuenta, luego siguen con el llamamiento de los primeros discípulos, que eso es después, ya cuando el Señor Jesús salió de ser bautizado y era un adulto. Vamos al tercer de los evangelios. Lucas, de los 4, es el más espacio que le dedica. Comienza con la introducción. Lucas era una persona muy bien instruida. Luego sigue con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Fíjense, ¿por qué comienza con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era mayor que nuestro Señor Jesús. Además, todos sabemos que Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos. Luego viene con el anuncio, en el mismo capítulo 1, con el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Luego del nacimiento, entonces nos presenta la visita de María a Elizabeth. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa ocasión, verdad? Todavía no había nacido. Luego nos presenta el nacimiento de Juan el Bautista. Hermanos, todo esto es en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas. En el mismo capítulo 1 nos presenta la profecía de Zacarías, que ya había una profecía que se refería a Juan el Bautista en ese sentido, ¿verdad? Que era lo que iba a pasar. En el capítulo 2 es que él comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Describe su nacimiento y luego pasa a los pastores y los ángeles. Ustedes saben que los pastores y los ángeles fueron los únicos que recibieron, que le dieron la bienvenida a nuestro Señor Jesús. Adicional a sus padres, por supuesto, ¿verdad? Queremos destacar que aquí lo que el apóstol quiere decir, que aunque el niño venía como nuestro redentor, el redentor de su pueblo no le dio la bienvenida, no lo quiso reconocer. Luego, Lucas, en el mismo capítulo 2, nos presenta que Jesús fue presentado en el templo. Esto ya lo habíamos leído también en el estudio pasado, cuando fue llevado a los 8 días de nacido para ser circuncidado. Luego nos presenta el crecimiento de Jesús. Y en el crecimiento de Jesús dedica solamente 2 textos. Y lo único que dice es que nuestro Señor crecía en sabiduría y en gracia de Dios. Pero no dice nada de su infancia ni de su adolescencia, ¿verdad? Nos presenta también un evento. Lucas, como es mucho más detallista, nos presenta un evento que sucedió en la niñez de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue ese evento? Ese evento fue que ustedes saben que, lógicamente, los padres de nuestro Señor Jesús, José y María, eran judíos. Y como todos buenos judíos, todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. En esta ocasión, cuando el niño cumplió o ya tenía 12 años, ellos fueron religiosamente a la fiesta de la Pascua. Y el niño se les perdió. Estuvo 3 días perdidos. Cuando ellos lo encontraron precisamente ¿en dónde? Jugando con los demás niños y jugando aquí. No. Lo encontraron en el templo. ¿Y qué hacía el niño a la edad de 12 años? Disputando de las escrituras con los que decían que sabían muchos, con los sacerdotes y los sabios de esa época, disputando de las escrituras. Eso Lucas lo resaltó. Pero lo único que dice fue ese evento, a esa edad. Luego no habla más nada de su niñez, ni del desarrollo de ese niño.
En el capítulo 3 del Evangelio según Lucas, nos presenta entonces y comienza con la predicación de Juan el Bautista. Y en el mismo capítulo 3 nos dice entonces sobre el bautismo de nuestro Señor Jesús. El bautismo de nuestro Señor Jesús, ya Él estaba adulto. Vamos entonces al Evangelio de Juan. Juan comienza con el prólogo, luego nos presenta a nuestro Señor Jesús como el Creador. Juan nos dice y nos especifica, miren, ese niño que nació en Belén es Dios, es el Creador de todo, es el verdadero Dios. Y toma unos versículos para decirlo, para especificarlo. Luego, en el mismo capítulo 1, nos presenta el testimonio de Juan el Bautista, que no es otra cosa que la predicación de Juan el Bautista. Y en el mismo capítulo 1 nos presenta el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios es el bautismo de nuestro Señor Jesús. Nuevamente nos comienza a hablar de su adultez. ¿Ven? Nos presenta a los primeros discípulos. Después de eso, en el mismo capítulo 1, que ya eso es cuando nuestro Señor escoge a sus primeros discípulos. Ya es un adulto. Así que tenemos, mis amados hermanos, y hemos probado, que definitivamente la Biblia hace un silencio casi total sobre la niñez, infancia y adolescencia de nuestro Señor Jesús. Pero fíjense lo que dice el mismo Lucas con relación al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 3 versículo 23 nos dice: Jesús tenía unos 30 años. ¿Cuántos? 30 años. ¿Cuándo? Cuando comenzó su ministerio. Especifica que era hijo según se creía, ¿verdad? De José, porque sabemos que en verdad era hijo del Espíritu Santo. Y entonces marca la lista de sus antepasados. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, ahí está la clave por la que los evangelistas no hablan ni de su niñez, ni de su infancia, ni de su adolescencia. ¿Por qué? Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo comienza con su ministerio. Y su ministerio comienza a los 30 años. Y cuando leemos la Biblia, los evangelios, nos damos cuenta que entonces, después de su bautismo, es que los 4 evangelistas comienzan a hablar, a desarrollar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en detalle, hasta su muerte en la cruz. ¿Ven? Por eso es que la Biblia le da énfasis al ministerio de nuestro Señor Jesús, porque su ministerio comenzó precisamente a los 30 años. Y entonces podemos hacer una pregunta. ¿Qué evento marcó, ¿verdad?, el comienzo de su ministerio? ¿Cuál fue el evento que marcó el comienzo de su ministerio? Pues, como siempre, vamos a dejar que sea la misma Biblia la que nos conteste. Mateo 3, del versículo desde el 13 al 17 nos dice: Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan, su primo, lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo diciéndole: Oye, yo soy el que necesita ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Hagámoslo como te digo, le dijo el Señor, ¿verdad? Pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado,
subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Es decir, hermanos, que la Biblia nos relata que el evento que marcó el comienzo de su ministerio fue nada más y nada menos que su bautismo. Ese fue el evento que marcó el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. De ahí en adelante es que, como dijimos, comienzan a hablar sobre su vida en detalle hasta su muerte. Ahora bien, nosotros en el estudio pasado también hablamos sobre las funciones. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que nosotros hablamos sobre las funciones. Y hablamos que nosotros, los redimidos, tenemos nuestras funciones, ¿verdad? Vamos a poner aquí funciones. Como redimidos. Y dijimos también que el Redentor tiene sus funciones. Ahora bien, las funciones de los redimidos y las funciones del Redentor tienen que ser diferentes. ¿Por qué tienen que ser diferentes? Porque el papel que ellos están llevando a cabo necesariamente son diferentes. Uno somos los redimidos y otro es el Redentor. Nosotros, los redimidos, como vimos en el estudio pasado, comenzamos el recorrido del santuario. Vamos a verlo, un momentito. Nosotros, los redimidos, comenzamos el recorrido del santuario, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que el objetivo de nosotros, los redimidos, hacer el recorrido por el santuario es llegar hasta el lugar santísimo, donde se encuentra, donde se manifiesta la presencia de Dios. Porque el objetivo de todos nosotros es estar en algún momento delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros comenzamos nuestro recorrido, ¿en qué lugar? En el atrio. En el atrio. Y nosotros comenzamos el recorrido tal y como Dios lo dejó determinado, el orden correcto. Era pasar por el atrio, pasar por el altar de sacrificio, pasar por la fuente, luego entrar al lugar santo y posteriormente entonces entrar al lugar santísimo. Y el orden era exactamente ese. ¿Por qué nosotros teníamos que pasar primero por el altar del sacrificio? Porque nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y por ser pecadores, ese pecado no nos impide, nos impide estar delante de la presencia de nuestro Dios. Así que lo primero que Dios tiene que hacer con nosotros para poder llegar delante de su presencia es quitarnos el pecado. En el altar del sacrificio se nos quitan nuestros pecados. Es que nosotros nos reconocemos como pecadores, confesamos nuestros pecados y son perdonados. ¿En virtud de qué? En virtud del sacrificio santo de nuestro Señor Jesús, que hizo precisamente en la cruz del Calvario. Luego que nosotros somos perdonados, somos justificados, entonces pasamos por la fuente. ¿Qué representa la fuente? El bautismo. Después de eso nosotros bajamos a las aguas bautismales, sepultamos nuestra vida de pecado y resucitamos en una nueva vida. Una vida nueva, limpia, sana, maravillosa. Una vida
nueva en el reino de nuestro Señor Jesús. Ese fue el recorrido nuestro. El orden en el recorrido nuestro. Ahora bien, hay una diferencia, ¿verdad? Que dijimos. ¿Cuál es esa diferencia? Que nosotros somos pecadores. Pero nuestro Señor Jesús no fue pecador. Nuestro Señor Jesús nunca cometió un pecado. Vamos a demostrarlo. La Biblia lo dice claramente. Primera de Pedro 2, 21 al 23 nos dice: para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Refiriéndose a nuestro Señor Jesús, dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No cometió ningún pecado. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Este es Pedro hablando. Vamos a ver qué Pablo dice. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, refiriéndose a aquel, ¿a quién? Al Señor Jesús. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. También nos dice que él no cometió pecado. En Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que queda claro que nuestro Señor Jesús nunca, jamás cometió un solo pecado. Entonces, si él no cometió un solo pecado, él no tenía que pasar primero por el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque sencillamente él no tenía nada, absolutamente nada de qué arrepentirse. Si él no pasó entonces por el altar del sacrificio primero, ¿por dónde pasó? Pues pasó precisamente por la fuente. ¿Por qué? Porque a través de la fuente de su bautismo, lo que representó su bautismo, representó el comienzo de su ministerio aquí en la tierra. Representó el comienzo de su recorrido por el santuario. Ya van dos. ¿Y qué otra cosa representó? Hermanos, el bautismo representó la unción del Señor. Unción del Señor. ¿Quiénes eran ungidos? Eran ungidos los sacerdotes. Los sacerdotes que llevaban a cabo las diferentes ceremonias en el santuario tenían que ser ungidos antes de comenzar a hacer cualquier ceremonia. La primera ceremonia precisamente era la unción de ese sacerdote o de los sacerdotes que iban a comenzar. Y luego que eran ungidos, entonces después era que podían comenzar a llevar a cabo las diferentes ceremonias, pero no antes. ¿Quiénes más eran ungidos? Eran ungidos los reyes. Ustedes recordarán que Saúl tuvo que ser ungido, David tuvo que ser ungido, y sucesivamente los reyes y gobernantes del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían que ser ungidos antes de comenzar a gobernar, antes de comenzar a fungir como sacerdotes y como reyes. Nuestro Señor Jesús es nuestro sacerdote. Precisamente en el texto pasado nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. El apóstol Pablo dice que solamente hay un mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El apóstol Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos, intercesor, mediador tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Gloria sea a mi Dios, gloria sea a mi Jesús. Así que nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero ¿saben qué? También nuestro Señor Jesús es nuestro Rey. ¿Por qué? Porque cuando Él venga próximamente, Él no va a venir otra vez como un niño. Él va a venir con toda su majestad y gloria. Con todo, como todo un rey. Va a venir en su trono. Va a venir con todos sus santos ángeles. Gloria sea su nombre. Qué maravilloso es mi Dios. Va a venir como rey. Y Él es nuestro rey. Así que nuestro Señor tenía que ser ungido como nuestro sacerdote y como nuestro rey. Y como quién más tenía que ser ungido nuestro Señor. Nuestro Señor tenía que ser ungido como el Santo de Israel. Tenía que ser ungido como nuestro Redentor. Tenía que ser ungido como el Santo de los santos. Y así lo testifica la Escritura. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 12, versículo 6. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, pues es grande en medio de ti, ¿quién? El Santo de Israel. Gloria sea su nombre. Nuestro Señor Jesús es ese Santo de Israel. Isaías 41:14 nos dice: no temas, gusano Jacob, pequeño Israel, porque yo mismo te ayudaré, afirma el Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. ¿Quién es el Santo de Israel? Nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús. Daniel 9:24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir ¿a quién? Al Santo de los santos. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Por lo tanto, mis amados hermanos, el bautismo para nuestro Señor Jesús fue muy, pero que muy importante. Pero que si fue importante para Él, tiene que ser mucho más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque con el bautismo del Señor Jesús, nuevamente, Él comenzó su ministerio con el bautismo. Con el bautismo, Él fue ungido como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el Santo de Israel. Fue ungido como nuestro sumo sacerdote. Fue ungido como nuestro Rey. ¿Y saben qué? Con el bautismo del Señor Jesús, también significa que con ese bautismo marcó el evento de su recorrido por el santuario. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. El ministerio de nuestro Señor Jesús, ustedes saben que iba a tener un periodo específico. Un periodo específico. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de nuestro Señor Jesús? La profecía lo dice claramente. Vamos a verlo. Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo más importante que queremos resaltar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ustedes saben que eso es una profecía.
Sabemos, mis amados hermanos y amigos, que una semana, esto ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a recalcar, ¿verdad? Tiene 7 días, ¿verdad? Sin embargo, esta es una semana profética. Y el principio para interpretar la profecía nos dice que un día es igual a un año. Todo lo que está dado en la profecía y lo identifican como días, en realidad la profecía lo da como un año. Se tiene que considerar como un año. Por lo tanto, una semana profética, en vez de 7 días, tiene 7 años. ¿Y qué decía la profecía? La profecía decía que el Mesías tenía que morir a la mitad de la semana. La mitad de 7 años, ¿cuánto es? 3 años y medio. ¿Verdad? Pues ¿saben qué? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró exactamente lo que decía la profecía. Desde que comenzó su ministerio con su bautismo hasta que terminó su ministerio con su muerte, duró exactamente 3 años y medio. Eso lo confirma la Biblia, hermanos. Lo confirma la Biblia. Pero también lo confirman los historiadores seculares. Todos dicen, y están de acuerdo con eso, el ministerio de nuestro Señor Jesús, desde su bautismo hasta su muerte en la cruz del Calvario, pasaron 3 años y medio. Le queremos recalcar que si alguno de ustedes quiere repasar o tiene alguna duda, puede ir a nuestro estudio que tenemos tanto en Facebook como en YouTube. Se llama la 70ª semana. Allí nosotros damos detalle del cálculo de todo, tanto el tiempo como los diferentes eventos que sucedieron durante esa semana profética. Y nos damos cuenta que verdaderamente la profecía se cumplió al pie de la letra. Ahora bien, también tenemos que cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, Él venía en una misión. Él tenía que cumplir una misión. Él venía con un objetivo a este mundo. Una misión. Por eso fue que había sido prometido desde el huerto del Edén. Y durante todo el Antiguo Testamento estaban las profecías de que Él iba a venir un día. Porque Él tenía que cumplir una misión. ¿Saben qué? Hay uno de los profetas que describe magistralmente esa misión que tenía que llevar a cabo nuestro Señor Jesús. Es el profeta Isaías. Isaías 53, 3 del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria sea mi Dios. Una descripción perfecta de la misión que nuestro Señor Jesús tenía que cumplir en esta tierra.
Lo que describe aquí el profeta es sencillamente lo que nuestro Señor tuvo que pasar para poder salvarnos, para poder redimirnos. Tuvo que ofrecerse a sí mismo como un sacrificio. ¿Sabe por qué? Por sus pecados, por mis pecados. O sea, que nuestro Señor nos vino a sustituir a usted y a mí, pagando la deuda que usted y yo teníamos por ser precisamente pecadores. Él, como dijimos y como vimos, Él fue tratado, Él fue considerado como el más vil de los pecadores. ¿Saben para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser justificados, pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser recibidos. Gloria sea su nombre. Y una vez perdonados, ahora podemos tener derecho a esa vida eterna. Podemos tener derecho, ¿saben a qué? A heredar el reino de Dios y su justicia. Gloria sea mi Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. Alabado. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos nuevamente al santuario para demostrar algo. Dijimos que en el recorrido nuestro como redimidos, teníamos que pasar primero por el altar del sacrificio y luego por la fuente, que simboliza el bautismo. En el caso de nuestro Señor, por Él ser nuestro Redentor y por Él no tener pecado ninguno, el recorrido fue diferente. El orden de los muebles fue diferente. Él pasó primero entonces por la fuente. ¿Por qué? Porque Él comenzó su ministerio en la fuente. Comenzó su ministerio cuando fue bautizado. Así que en su recorrido por el atrio, Él pasó primero por la fuente y luego entonces pasó por el altar del sacrificio. ¿Cuándo nuestro Señor pasó por el altar del sacrificio? Mis amados hermanos y amigos, nuestro Señor pasó por el altar del sacrificio cuando Él estaba expirando, cuando Él estaba muriendo, cuando Él estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. Si se dan cuenta, nosotros cuando pasamos por el altar del sacrificio, presentamos los méritos de nuestro Señor Jesús y presentamos al Cordero de Dios como nuestro sustituto. Pues ¿saben qué? Él fue nuestro sustituto. ¿Y en qué momento? Precisamente cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús no presentó ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio. Gloria sea su nombre. Él era el sacrificio. Él era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, tenemos que entonces, en el santuario, nuestro Señor recorrió el atrio. Comenzó pasando por la fuente con su bautismo en el río Jordán. Y terminó su recorrido en el santuario con su muerte en el altar del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Ven? El orden fue diferente, pero el recorrido fue el mismo. Recorrió el atrio. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre.
quiero llamar la atención, un momentito, a el texto que habíamos leído, de Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y fíjense lo que dice. A la mitad de la semana hará cesar, hermanos y amigos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué era lo que la profecía decía con eso? ¿Qué es lo que la profecía quería enseñarnos con eso? Eso lo que significaba, mis amados hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario, se suponía que iban a cesar todos los sacrificios, todas las ceremonias, todos los servicios que se llevaban a cabo en el santuario y posteriormente, porque ustedes saben que el santuario primero fue en el desierto, cuando ellos vivían en el desierto. Posteriormente, Salomón construyó el templo de Salomón, lo que se conocía como el templo de Salomón. Era una réplica del santuario. Y se llevaban, en vez de ser, porque ya estaban permanentemente en un lugar, ya no estaban vagando de un lado para otro. Ya entonces, Dios le concedió, no a David, sino a su hijo, Salomón, construir lo que se conocía como el templo, que no es otra cosa que el santuario. Y entonces donde se celebraban las diferentes ceremonias era en el templo, porque ya lo que era el santuario aquel provisional no existía. ¿Están viendo? Así que se suponía, según la profecía, que todos los servicios, todas las ceremonias, con la muerte de nuestro Señor Jesús, iban a cesar, iban a terminar, tenían que acabar. Y a lo mejor alguno de ustedes me dirá, pero hermano Pedro, yo no sé, ¿usted tiene alguna evidencia bíblica de eso? Pues sí la tenemos y se la vamos a presentar. Mire lo que dicen 3 de los 4 evangelistas. Mire lo que dice Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué hizo? Entregó el Espíritu. ¿A qué se refiere? A la muerte de nuestro Señor Jesús. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos. Y especifica, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que queremos destacar es que cuando murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en ese mismo momento, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Vamos a ver lo que dice otro de los evangelistas, Marcos 15, 37 y 38. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, murió. ¿Y qué pasó? La cortina del santuario del templo, aquí usa cortina en vez de velo. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos y también especifica que fue de arriba a abajo. Lo mismo que dijo Mateo. ¿Lo ven? ¿Qué sucedió? Cuando nuestro Señor Jesús falleció, murió, la cortina del santuario se rasgó en dos. Lucas, capítulo 23, los versículos 44 a 46 dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó por la misma mitad. Exactamente lo mismo que están diciendo los demás. Entonces exclamó con fuerza Jesús. Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Ven ustedes? ¿Qué fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario? Ocurrió algo muy, pero que muy importante. La cortina o el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo, se rasgó
de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. Y esto lo vamos a ver ahora un momentito para que sepamos dónde fue. A la cortina que se refiere es a esta cortina que está aquí. Este es el velo, ¿ves? Ve lo que dice claramente, segundo velo. Este fue el velo que se rasgó, que se rompió. Y ustedes saben que este es el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era que se manifestaba precisamente la presencia de Dios. Por eso era necesario ese velo, porque no se le permitía a nadie estar delante de la presencia de Dios. En este lugar, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar. Y entraba una vez al año. Tampoco era todos los días. Una vez al año. Es decir, que no se le permitía a ninguno de los otros sacerdotes, que sí podían oficiar en este lado, entrar ahí. Ni siquiera ver para allá. Por eso es que estaba el velo. Porque Dios es fuego consumidor. Y cualquiera que trata de ver a Dios, el fuego lo consume. Porque está delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué queremos decir con esto, mis amados hermanos? Queremos decir con esto que cuando cesaron todos los sacrificios, ustedes saben que, ustedes han escuchado hablar sobre lo que conocemos como la vida útil, ¿verdad? La vida útil. Todos tenemos una vida útil. Usted tiene una vida útil, yo tengo una vida útil. Todo en la vida tiene una vida útil. Los vehículos que compramos tienen una vida útil. Los enseres que compramos tienen una vida útil. Después del cual pues hay que desecharlo porque ya se acabó. La vida de útil se acabó. Y nosotros también, cuando llega nuestra vida útil, también morimos. Hasta ahí llegamos. Pues ¿saben qué? El santuario que nuestro Dios le mandó a construir a Moisés, ese santuario específico, tenía también una vida útil aquí en la tierra. Una vida útil aquí en la tierra. ¿Desde cuándo? Pues ese santuario, su vida útil sería desde que Dios lo mandó a construir a Moisés en el desierto. Ese fue el comienzo, ¿verdad? Hasta que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario. Después de ahí, terminaba la vida útil del santuario y del templo que construyó Salomón. ¿Por qué? Lo que pasa es que nuestro Señor, cuando se rasgó el velo o la cortina de arriba abajo, nos estaba enviando un mensaje. Primero le estaba enviando un mensaje a los judíos, a su pueblo literal. Pero también nos estaba enviando un mensaje a usted y a mí, que formamos el Israel espiritual y somos parte también de su pueblo. Gloria, gracias mi Dios por eso. ¿Qué mensaje le estaba dando? En primer lugar, hermanos, que ya, fíjense ustedes, que ya la presencia de Dios no iba a estar más en el santuario. La presencia de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo, ya literalmente en ese lugar no iba más a estar allí. Ese fue el primer mensaje. Por eso es que el velo podía ser rasgado y se rasgó en ese momento. ¿Por qué? Porque como ya la presencia de Dios no iba a estar más en ese lugar en específico, no había problema. Ya entonces cualquiera podía pasar para el lugar santísimo y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque no estaba ya la presencia de Dios allí. Ese fue el primer mensaje que nuestro Dios le quiso enviar a los judíos y a nosotros. Su presencia ya no iba a estar más allí. Y también le quería enviar el mensaje precisamente que todas, absolutamente todas las ceremonias, todos los servicios que se celebraban en el santuario llegaban a su fin.
tuvieron su vida útil. Ya no era necesario más ninguna otra celebración en el santuario. ¿Qué otro mensaje nos estaba dando, hermanos? El mensaje principal. Bueno, no el principal, pero el otro mensaje que es tan importante como el primero. Que ya no era necesario sacrificar esos corderitos. ¿Recuerdan ustedes? Que si el pecador quería expiar su pecado, quería que su pecado fuera perdonado, tenía que llevar un corderito de 1 año de nacido. Y tenía que presentarlo sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Y ese corderito iba a ser degollado en sustitución del pecador, para que sus pecados fueran perdonados. ¿Qué mensaje nos estaba dando el Señor con eso? Ya no es necesario ese cordero. Ese corderito ya no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque la persona literal que representa a ese cordero ya vino y entregó su vida en sacrificio santo a Dios por tus pecados, por mis pecados y por todos los pecados de aquellos que le aceptemos como nuestro Salvador personal. Gloria sea mi Dios. Qué mensaje maravilloso nos da el Señor a través del santuario. Ya le entregó su vida, su sacrificio, suficiente. Se acabaron los servicios, se acabaron los sacrificios. Ahora usted puede ir directamente donde nuestro Señor Jesús, pedir perdón por sus pecados y Él los perdona. En virtud de su sacrificio literal que ocurrió en el altar del sacrificio, que representó la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Entonces, tenemos que nuestro Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, y ya la Biblia nos dio muchas señales, que cuando Él terminó, cuando Él murió en la cruz del Calvario, sencillamente Él terminó su recorrido por el atrio. Recuerden que es por el atrio, no por el santuario, por el atrio. Él terminó su recorrido con el atrio. Comenzó con su bautismo en el río Jordán, en el primer mueble, la fuente, y terminó su recorrido en la cruz del Calvario, que representa el altar del sacrificio. ¿Qué es lo que sigue después? Pues lo que sigue después es el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Pero, como ya se me acabó el tiempo, le hacemos la invitación para que nos acompañen en nuestro próximo estudio y acompañemos a nuestro Señor Jesús en su recorrido por el santuario. Por eso, le pedimos que sigan nuestros estudios en YouTube y en Facebook. Tenemos canal en YouTube y tenemos página en Facebook. Nuestro ministerio, escrito está, Lucas 4.8. Lo que hacemos es escudriñar las Escrituras. Y seguimos escudriñando y estudiando la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro ministerio les invita para la próxima. Que nuestro Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros.